en sí, para mí, una respuesta total, el Estado no respondió. No respondió, paralizado. He sentido que hemos sido desatendidas en unidades de salud públicas porque no nos han dado la atención debida en cuestión a la salud sexual y reproductiva de nosotras las mujeres. Las instituciones respondieron tardíamente al auxilio de las mujeres. Hubieron más violencia contra las mujeres en el periodo de pandemia, ¿verdad? Cuando en El Salvador inició la cuarentena, no nos imaginamos la magnitud de lo que iba a significar una cuarentena militarizada en el país. Normalmente una cuarentena vista desde salud es distinta a la que se vivió en El Salvador. Entonces realmente se vivió un pánico, se vivió miedo, precisamente por los discursos mantenidos desde la presidencia, que lo que hacía era como impulsar miedo a la población y a través de la represión y la militarización en nuestro país. Y el otro punto es que ya al ser declarada la pandemia, no había un plan desde el Estado que dijera esta va a ser la manera para poder conducir el trabajo desde la promoción de la salud, desde las comunidades y poder contrarrestar toda esa ola de pandemia, de contagio por COVID-19. En nuestra unidad de salud he ido a quererme poner en control de planificación y lo que me han dicho es que ahorita la prioridad es el COVID, que solamente están viendo COVID y que es la emergencia que está, ¿verdad? Y me han dicho que vaya, digamos, en otra, digamos, que haga una cita o que vuelva a ir. He ido y no me han vuelto a atender, he ido, digamos, a perder mi tiempo. Y lo que uno a veces trata de hacer, digamos, para no salir embarazado, es ir a las farmacias a comprar el método de planificación. Y a veces está al alcance de uno y a veces no. Más cuando hubo que no había transporte colectivo, uno si quería salir tenía que pagarle a alguien para que lo llevara. Más cuando era alguna de emergencia, ir a pasar consulta, tenía que pagar mínimo $25 de transporte y ya era un gasto más adicional a lo que uno tiene por su canasta básica y otras cositas más, vea, como que se enferma algún niño, a veces también que se eleva el recibo de la luz, del agua, todo eso hace más difícil que uno pueda, digamos, costear, que esté definitivamente, digamos, tener el método de planificación al tiempo, al mes, que digamos, a los 2 meses que uno lo tenga. Mis preocupaciones al tema en salud a la mujer en las unidades de salud es que no se les está dando, digamos, si alguien quiere irse a hacer una citología, pues no le dan su contestación y si se la logran hacer, pues ella se queda esperando y nunca le traen nada. En cuestión de mamografía es imposible porque le van a decir, mira, vaya a sacar una cita al hospital y pues se la van a dejar para dentro de unos 6 meses, si es que no un año. Y si alguna, digamos, de mujeres de mi comunidad presenta algún dolor o algo en sus partes, digamos, en sus pechos y que requiere de una respuesta rápida, pues sería bastante complicado porque si es algo grave, pues igual, imagínense en un año, le costaría muchísimo saber qué es lo que le está afectando, algún dolor o alguna cuestión que ella esté sintiendo en sus partes de su seno. Si va uno a la consulta, a veces no le dejan ni tratamiento en la clínica. Le dan solo el papel y le dicen, vaya, me voy a comprar la medicina que usted necesita. Porque en fin, en el hospital de Julután me tocó, me dieron solo 3 recetas, que tenía que comprar 2 inyecciones, una crema y un jabón líquido. Al final que yo no compré, solo eran $50.
no tenían medicina ahí, había que comprarlo. Y a veces aunque hay, a veces la niegan, porque a veces hay medicina, pero a veces no le dan al paciente. En salud es una situación que la gente va a evidenciar muy fácilmente, ¿verdad? Porque si ya se había implementado una reforma de salud que no era como en 100% implementada y garantizada, sin embargo a la gente se le habían acercado los servicios de salud más cerca de su comunidad y también servicios especializados. Ya tenías unidades comunitarias de salud especializadas, ¿verdad? Tenían las básicas y también tenían las intermedias. Todo eso del primer nivel de atención, ¿verdad? Entonces, al haber un desmontaje del primer nivel de atención, donde ya pueden estar los ECOs, ¿verdad? Y pueden estar las unidades de salud, pero si no priorizas en brindarle recursos, en brindarle personal, en brindarle medicamentos a esas unidades de salud o a esos ECOs, realmente lo vas debilitando. Se te van a saturar los hospitales, como se dice, ¿verdad? Porque ya el primer nivel de atención no está brindando los servicios que debería de brindar para garantizar, por ejemplo, todo el control del embarazo, la vacunación, el seguimiento a las personas con enfermedades crónicas, el seguimiento a los adultos mayores y a otras poblaciones en situación de vulnerabilidad, ¿verdad? Entonces, si se desmantela, como se ha venido viendo, el primer nivel de atención, la afectación realmente es para la población y, como decía, principalmente para las mujeres, porque son estas las que hacen el papel del Estado, ¿verdad? Asumen toda la carga que no asume el Estado, la asumen las mujeres, porque ¿quién más se queda en la casa atendiendo a los enfermos? Si no son las mujeres las que se les ha asignado el trabajo reproductivo. Muchas mujeres embarazadas se han quedado sin sus tratamientos. O sea, el peor error ciertamente del Estado fue cerrar esos ECOs, donde eso hubiera o sea, descentralizado un poco las unidades de salud y se hubiera brindado de una manera oportuna y dentro de la pandemia se hubiera brindado ese tipo de servicios a las mujeres. Entonces no se resolvió, mujeres embarazadas con sus tratamientos interrumpidos. Entonces, sin generar un ingreso para poder comprar un ácido fólico, una vitamina, que son esenciales, el hierro, el ácido fólico son esenciales para el ser en formación y para ellas mismas. También lo mismo ha sido con las mujeres que han tenido sus tratamientos del cáncer cervicuterino. También no ha existido una respuesta concreta de parte del Estado de decir sí, aquí se está llevando, aquí, este es un lugar específico para ustedes donde pueden venir y seguir adelante. Entonces, y seguir adelante con sus tratamientos. O sea, para mí una respuesta total, el Estado no responde. En el caso de la cuarentena, también ha afectado a la salud de las mujeres en términos de incremento de enfermedades o muertes también, ¿verdad? Porque si tenemos un sistema de salud centrado a COVID, se mueren por cáncer cervicouterino, se mueren por cáncer de mama, se mueren por estar embarazadas, y lo que más nos duele o nos toca es que son muertes totalmente prevenibles, ¿verdad? El cáncer cervicouterino es una enfermedad totalmente prevenible. La muerte materna también es prevenible. Entonces, desde el sistema de salud, que son datos preliminares, porque también hay una cuestión de ocultar datos, pero nosotras revisamos del 2019, por ejemplo, fallecieron 138 mujeres por cáncer cervicouterino, y para el 2020, que es un dato preliminar, hay 160 muertes. Aquí refleja el incremento de muertes de las mujeres. También el caso de la mortalidad materna. Si nosotros lo vemos no en tasas, no en razón como se mide la mortalidad materna, sino en datos crudos,
Para el 2019 murieron 27 mujeres y para el 2020 46 mujeres. Entonces realmente es un dato alarmante, ¿verdad? Porque siguen en incremento la mortalidad por causas, como lo dije anteriormente, totalmente prevenibles. Como Aproxal, ya al finalizar todo el periodo de la cuarentena, a poner en marcha las gestiones que se lograron hacer en ese momento para ver de qué manera se aporta a la atención a las mujeres en las comunidades. Y en el caso de nosotras como Aproxal, se hizo con el Ayuntamiento de Burgos, específicamente atención en salud sexual y reproductiva, con 400 citologías en el municipio de Jiquilisco. Así que prácticamente toda esta gestión y este aporte de la cooperación ha venido a apoyar realmente toda esa desatención en los servicios de salud. En la unidad de salud durante la pandemia no nos atendieron, no nos hicieron los exámenes de citología, no nos chequeaban, no nos daban el seguimiento de planificación, no nos atendían en nada, pero gracias al proyecto Burgos, pues la mayoría de las mujeres de las comunidades de acá abajo, del Bajo Lempa, de Jiquilisco, pues aprovechamos a irnos a chequear ahí, porque ya teníamos bastante tiempo que no lo hacíamos, y gracias a ellos pues nos chequeamos y aprovechamos la oportunidad. En lo de que nos atendieron, pues fue excelente, vea. No fue así, no nos dejaron esperar mucho así para atendernos. Y en cuanto a los resultados, fueron rápidos las contestaciones y también nos dieron tratamiento a las que la necesitamos. Y bueno, fue excelente todo lo que ellos han hecho por nosotras las mujeres. Durante la pandemia, si antes las distribuciones de las tareas, por ejemplo, de cuidado, tareas en nuestras familias, en nuestros hogares, no eran distribuidas de manera equitativa, en este contexto se pudo evidenciar más. Es decir, el cuidado nuevamente recae solo en ese perfil de las mujeres y de las niñas y las adolescentes, porque es necesario también poner, digamos, ese foco en las niñas y las adolescentes. Si la mujer adulta, que es la jefa de hogar, no está porque está buscando el sustento, quien se queda, o en esta pandemia ha pasado, quien se ha quedado al cuidado del resto de la familia es la adolescente o la figura de la niña mayor que se queda al cuidado del resto. En ese sentido, el confinamiento nos obligó a estar a todas y todos juntos, y creo yo que es importante poner esa mirada en las niñas y en las adolescentes en ese sentido, porque si bien es cierto, nos afecta en su mayoría a nosotras las mujeres, pero en esa vista del curso de vida de las mujeres, en la etapa justo de la adolescencia, creo yo que es importante mencionar a las adolescentes, porque precisamente fueron las que más impacto o afectación en ese sentido han tenido. Durante la pandemia, ¿verdad? El cargo para las mujeres se hizo más pesado. El trabajo, hay mujeres que tenemos trabajo, digamos, somos empleadas, somos amas de casa, y más hoy con lo que los niños no van a estudiar, es otro cargo más, de estarles enseñando cómo hacer las cosas. Y al final no tenemos tiempo para nosotras mismas. El poquito tiempo que teníamos hoy lo tenemos que hacer con nuestros hijos, a enseñarles y seguir en el trabajo, ¿verdad? A veces uno quisiera hacerse hasta 3, pero no puede. Hay que sacar fuerzas. No sabemos de dónde sacamos fuerza las mujeres, pero ahí estamos siempre, saliendo adelante. Algunas medidas que se decretaron, por ejemplo, el cierre de escuelas, el cierre de algunos servicios de salud, el cierre
de guarderías, el cierre de fábricas y todo eso impacta a las mujeres. Por ejemplo, en los centros escolares, la mujer se le recarga el trabajo doméstico, ¿verdad? O el trabajo reproductivo. Hoy las mujeres tienen que ir a traer las guías, a dejar las guías, a estar gestionando internet para sus hijos, ¿verdad? A dedicarles más tiempo en las tareas. Es decir, que esas tareas que las hacían otras mujeres en los centros escolares, que en su mayoría son profesoras, hoy les toca hacerlas a las madres de familia, ¿verdad? Entonces, haces una recarga de trabajo a las mujeres, ¿verdad? Entonces, igual cerradas las guarderías, cerradas todos aquellos centros infantiles, entonces la mujer tiene que hacer doblemente o triplemente jornadas con sus hijos o jornadas también de tareas de la escuela, más la rebusca que tiene que hacerse para garantizar un ingreso en la familia. Durante la cuarentena pudimos evidenciar cómo la otra pandemia que nos afecta, no solo la pandemia por COVID-19, nos limita el ejercicio de nuestros derechos a las mujeres, niñas y adolescentes en su diversidad. Ya no solo en la esfera pública, sino en ese espacio privado que debería de ser seguro para nosotras, pero que el confinamiento puso en evidencia que ese espacio personal no es nada seguro. Es decir, a las niñas y a los adolescentes las puso a convivir con sus agresores, a las mujeres con sus parejas agresoras que les limitan el ejercicio de nuestros derechos. Ejemplo de ello es ese dato, por ejemplo, que recoge el Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Ormuza, donde se menciona que de enero de 2018 a junio de 2020 hay 344 atenciones por violencia intrafamiliar. Ese dato pone en evidencia la desigualdad que existe entre hombres y mujeres en materia de el ejercicio mismo de los derechos, pero también de cómo nosotras, las mujeres, adolescentes y niñas, vivimos en contexto a diario, sobreviviendo a todas las manifestaciones de la tipificación que existe en nuestra normativa, como lo plantea la ley. Y caso de ello es justamente esas consultas diarias por violencia sexual. Esa violencia sexual que se ha agudizado hoy en pandemia precisamente porque la niña, la adolescente, la mujer le ha tocado convivir con su agresor en ese espacio donde funciona tanto ese espacio de educación, ese espacio de economía, ese espacio donde el agresor le da todas las herramientas para ejercer un continuum de violencia para llegar incluso hasta el feminicidio, por ejemplo. Y muestra de ello es esa tasa de feminicidio, donde los últimos casos hemos visto que son las parejas, o sea, es una persona cercana la que comete la agresión, la vulneración. Lo de la pandemia bastante nos ha venido a molestar, principalmente a las mujeres. Hay bastantes mujeres que tal vez cuando se iba el marido a trabajar, ella sentía un descanso, porque tal vez él la maltrataba, le pegaba o la violentaba físicamente. Y ahora con esto que bastantes hombres tienen sus trabajos en sus casas o perdieron su trabajo, ahora están ahí todo el tiempo maltratando a las mujeres. Incluso el año pasado oí en las noticias que se incrementaron los casos de mujeres violentadas física y sexualmente, mujeres que fueron asesinadas por su pareja, y eso da de entender de que la población más afectada ha sido las mujeres.
en este tiempo de pandemia que ha habido, pues ha habido mucha agresión sexual, entonces, y pues las mujeres pues se sienten con miedo no a denunciar, no van a denunciar porque no hay esa protección con el Estado, nos sentimos desamparadas porque si nosotros ponemos una denuncia, entonces ya el día de mañana pues amanecemos muertas, entonces tenemos ese temor porque no hay protección hacia la mujer. Entonces pues necesitamos pues ese apoyo que tengamos nosotros como mujeres, que nos sentamos seguras, pues que tengamos esa seguridad tanto nosotros como mujeres como nuestra familia también, que sean protegidas por el Estado. Si hubo un encierro, si hubo una cuarentena obligatoria, se tuvo que tomar en cuenta esta problemática para las mujeres, esta violencia que se ejerce dentro de los hogares. ¿Por qué? Porque la mujer pide auxilio en ausencia del agresor, pero si el agresor está en el hogar, la víctima no puede pedir auxilio, ¿verdad? Entonces, las instituciones respondieron tardíamente al auxilio de las mujeres. Hubieron más violencia contra las mujeres en el periodo de pandemia, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que las medidas que se toman no van con enfoque de género, no van tomando en cuenta esas desigualdades y esas discriminaciones y violencias ejercidas hacia las mujeres. Nos preocupa que tengamos un Estado que no se le note el interés del trabajo, la reanudación en términos de salud, con una reforma de salud que la tiene prácticamente en reserva, sin actualización de políticas, en este caso de la de salud sexual y reproductiva, que nos da herramientas para trabajar específicamente con el tema de las mujeres. Entonces, esto es bastante preocupante para todas las organizaciones y para las mujeres también, que ya están empoderadas de sus derechos y que saben que el Estado debe de garantizar tanto una salud sexual y reproductiva digna como una vida libre de violencia para las mujeres. Y si no se le garantiza desde el Estado estos derechos, pues yo lo clasifico como una violencia institucional no resuelta en nuestro país, ¿verdad? Que tiene tantas deudas con las mujeres y una de ellas es esta, la atención en salud sexual y salud reproductiva. Yo veo que esto como que no va para mejor, pues yo temo de que va para peor y pues me preocupa bastante la salud de nosotros las mujeres, pues por decirlo así, porque somos más vulnerables a muchas enfermedades. Entonces, y si esto sigue así, pues creo que vamos a llegar a tener muchos problemas porque habemos mujeres de que no tienen acceso, digamos, a cómo pagar una citología particular o tal vez no pudieron en su momento ir a hacérselas cuando se ha podido, ¿verdad? Entonces, debemos de saber de que tenemos que realizar esos exámenes y pues cuando no se puede o no se hace, pues eso, digamos de que si alguien tiene lo que es una infección, eso se le puede hacer más grande, entonces ya cuando lo vengamos a descubrir va a ser demasiado tarde y eso sí me preocupa porque es algo que después no vamos a poder cómo curarnos, pues. Como APROXAL y como Foro Nacional de Salud, que tenemos un trabajo territorial y un trabajo sectorial, ¿verdad? Explícitamente en salud sexual reproductiva y prevención de la violencia contra la mujer, vamos a seguir acompañando a las mujeres y a las comunidades en sus luchas, ¿verdad? En sus luchas no solo por el derecho a la salud, ¿verdad? Sino por otros derechos que también garantizan mejorar las condiciones de vida de las comunidades. Nosotros vamos a seguir luchando junto a la gente porque se le garantice los derechos de la salud y especialmente a las mujeres los derechos sexuales y reproductivos y una vida libre de violencia para nosotros.